Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y amigos que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos para un mensaje más transmitido por el Instituto, el mensaje 37, que tiene como título: El Rey extiende la gracia a la mujer cananea. La lectura de la Biblia es Mateos 15, del versículo 21 al 39. Con este mensaje terminamos el capítulo 15 de Mateos, recordando que este mensaje está siendo transmitido en el día 9 de enero de 2022, en el domingo. Por tanto, el domingo es el día del Señor. Recuerde de hacer sus ofrendas, honrar a su Señor con sus bienes. Por tanto, ahí está en su pantalla el QR, el código QR. Usted puede hacer sus ofrendas para las misiones en el exterior, usted puede hacer sus ofrendas para la estancia es mía, la EAB es mía, y también para el Instituto Vida para Todos. Y no se olviden de su región, de la obra, de la predicación del Evangelio en su región, tales como socio del Evangelio, y también no se olvide de hacer sus ofrendas para su iglesia, para su localidad. Entonces vamos a seguir esta secuencia solo informando a los hermanos que el mensaje 37 es el último mensaje de la serie antigua, y será predicado este Evangelio del Reino. Y la próxima semana nosotros estaremos dando la palabra de la conferencia de jóvenes, conferencia Generación Final, y en la otra semana ya entraremos a la otra serie que comienza, que será título y será predicado este Evangelio del Reino. Entonces vendrá el fin, haciendo parte ya del mensaje 1 de la conferencia internacional del final de febrero para el comienzo de marzo. Entonces, este es el último mensaje de la serie que comenzó en septiembre. Muy bien. Aún quería hacer una rápida revisión con ustedes del mensaje anterior, que son los primeros versículos del 1 al 20 del capítulo 15. Ustedes recuerdan que yo les hablé a ustedes que los fariseos y los escribas, que habían ya hecho grandes rechazos a Jesús, rechazando a Cristo y llegando al punto máximo, el clímax, de decir que nuestro Señor Jesús expulsaba a los demonios por el líder de los demonios, Belcebú. Esto ofendió extremadamente al Señor y al Espíritu Santo. Por eso el rechazo de los líderes religiosos entre los gentiles llegó a su clímax, llegó a su punto máximo. Y otro personaje que también decepcionó al Señor fue Juan el Bautista. Queridos hermanos que nos acompañan, yo no estoy desmereciendo a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un personaje muy importante, muy importante. El Señor usó grandemente, él estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y él salió a ministrar en el desierto, no fue al templo. Él era sacerdote, descendiente de sacerdotes. Él podría estar sirviendo dentro del templo, vestidos de vestiduras finas de un sacerdote y comiendo un manjar fino de los sacerdotes, pero él no. Él fue alguien guiado por el Espíritu, fue al desierto para preparar el camino para la venida de Cristo, la venida del Mesías. Él, vestido de pelos de camello, comía langostas y miel silvestre, y con esto él salió totalmente de lo convencional de la religión judía, que ya había caído en meramente observancias de la letra y en tradiciones de hombres. Entonces, en el capítulo 15,
Jesús ya había apartado de ello por causa del rechazo, pero los fariseos, los escribas, vinieron desde Jerusalén detrás del Señor, tras el Señor, para sumar la exposición estructurada. Es algo más sistemático ya de ir en contra de Jesús y tramar también su muerte. Entonces, yo voy a recordarles a ustedes de una nota de la versión Restauración. Aunque el Señor haya abandonado a los religiosos fanáticos que lo rechazaron, ni aún así dejaron de perturbarlo. Salieron de su centro religioso, que era Jerusalén, y vinieron hasta él para criticarlo. Sin embargo, la perturbación de ellos proporcionó al Señor otra oportunidad para revelar la verdad sobre la verdadera limpieza, porque los fariseos y los escribas condenaban a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos antes de comer. Yo voy a leer también una nota de la King James actualizada, solo recordándoles a ustedes. Los escribas y fariseos llegaron de Jerusalén para reforzar el grupo de los enemigos de Jesús, que ya estaban estructurándose, como en el caso de los fariseos con los herodianos, en Marcos 3:6 y Mateos 12:14. Más tarde, hasta los saduceos, tradicionalmente rivales de los fariseos, se juntaron a los perseguidores del Señor. Esto está en Mateos 16:6. Entonces, ellos acusaron de que los discípulos de Jesús estaban transgrediendo las tradiciones de los ancianos de no lavarse las manos antes de comer. Entonces querían que ustedes recordasen otra vez qué es la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era la interpretación oral y escrita de la ley de Moisés. Esto quiere decir, nosotros tenemos la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y a partir del Pentateuco, a lo largo de los siglos, los judíos, los maestros, los rabinos, fueron interpretando la ley de Moisés, el Pentateuco, conforme a la aplicación, conforme a la necesidad, y fueron haciendo aplicaciones, y estas aplicaciones terminando tornándose jurisprudencia a lo largo de los siglos, y estas interpretaciones terminaron teniendo el mismo valor, la misma autoridad de la ley de Moisés. Entonces, hermanos, esto es un peligro. Cuando usted interpreta y hace de su interpretación el mismo valor de la Escritura, usted comienza a distorsionar las cosas. Ahí esto estaba sucediendo entre los líderes religiosos. Entonces, estas muchas doctrinas y preceptos fueron adicionados con el tiempo y terminaron teniendo la autoridad como la misma ley. Entonces, estas orientaciones dieron origen más tarde al Mishnah. Yo ya hablé esto en el último mensaje, la parte más importante del Talmud. El Talmud ya es la interpretación. Los judíos llaman de Torah, escrito, es el Pentateuco, pero las interpretaciones forman el Talmud, que es la fuente de la ley judía. Ahí comienza entonces todo tipo de desvíos. Las cosas van desvirtuándose, así como Jesús dijo sobre honrar a los padres, y ellos entonces usaron la tradición para decir, para huir de su obligación de cuidar de sus padres. Cuando los padres están mayores, en vez de cuidarlos, ellos hacían lo siguiente: yo consagro mis bienes al templo, entonces yo no tengo obligación de cuidar de mis padres. Esta es una manera de ellos huir, de gastar su dinero con los padres, y usando la tradición de los ancianos como disculpa para ellos. Y cuando los padres mueran sin el cuidado de ellos, entonces ellos negociaban con los escribas
aquello que fue consagrado y pagaban una tasa y tenían nuevamente los bienes. Eran totalmente una manera humana de hacer las cosas, no honrando a los padres. Entonces el Señor Jesús les dijo que ellos invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. Por eso, hermanos, gracias a Dios, toda la palabra que nosotros hemos dado como palabra profética, nosotros nunca sustituimos la palabra, la Biblia, por nuestra interpretación. No, la revelación que nosotros tenemos de la palabra profética, ella siempre tiene la base en la palabra escrita. En las escrituras ustedes pueden ver que todo lo que yo he hablado a ustedes, yo me baso en las escrituras, todo en la Biblia. Nosotros no podemos basarnos en lo que nosotros hablamos sin tener la base de la Biblia, porque con eso hay el peligro de que el hombre comience a tomar los mandamientos de los hombres y terminar sustituyendo la palabra de Dios. Todo esto, queridos hermanos, yo no tengo tiempo de hablar todo el mensaje, porque necesito hablar el mensaje de hoy, el mensaje 37. Todo esto es para mostrar, hermanos, que el hombre, él tiene una tendencia, desde el tiempo de Caín, de creer que con su fuerza de sus obras, de presentar para Dios el fruto de su esfuerzo humano, y Dios se agradaría del fruto de su esfuerzo humano, y Dios no se agradó de Caín, Dios se agradó de Abel, porque el hombre no conoce a Dios. Por eso Jesús dijo, Dios dijo, holocausto no quiero, y sí misericordia, porque Dios sabe que, queridos hermanos, yo no sé cómo pasarle a ustedes este encargo de que el hombre, ningún hombre, Dios no tiene la pretensión de que el hombre sea tan capaz que consiga hacer la obra de Dios. La obra de Dios es Dios quien la hace. Solo que Dios necesita que el hombre esté en condiciones de ser canal para que Dios pueda hacerlo. Ahora, si Dios quiere usar al hombre como canal y este hombre se cree muy capaz, Dios no consigue usarlo. Por tanto, por eso que la primer bienaventuranza es bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el camino de Dios no es por la capacidad humana. Los fariseos, los escribas, ellos creían que ellos estudiaban toda la vida la ley. Ellos creen que cumplieron las leyes en su vivir. Ellos se creen justos y ellos confiaban en su capacidad de cumplir la ley. Por tanto, Dios no tiene camino en ellos para hacer la obra, para que Dios pueda mostrar su poder. Por tanto, hermanos, tal es así que Pablo habló, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Quiere decir, cuando el hombre no se cree fuerte, ahí sí, el poder de Dios tiene camino para hacer la obra de Dios. Es esto que nosotros estamos experimentando en nuestros días. Cuando nosotros nos creemos incapaces de hacer la obra de Dios, nosotros nos vaciamos, nosotros nos humillamos, nos arrepentimos delante de Dios y decimos que no tenemos capacidad de hacer la obra de Dios. Si Dios nos pide para hacer algo, en máximo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo nosotros vamos a alimentar a la multitud de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Quiere decir, el hombre no tiene condiciones de hacer la obra de Dios. Esto es lo que desesperadamente quiero pasar esta visión para todos ustedes, toda la iglesia. Entonces, no sea arrogante, no sea creyéndose, no sea aquel que confía en sí mismo como los fariseos, no sea aquel que se cree justo a sus propios ojos. Hermanos, nosotros, el hombre necesita de la misericordia de Dios. Todos los días necesito vaciarme porque la misericordia de Dios es el Señor tiene en mí un camino para que el poder de Dios pueda actuar. Entonces estos religiosos que vinieron de Jerusalén para perturbar a Jesús, ellos se creían lo máximo, ellos se creían cumplidores de la ley
ellos se creían justos, ellos confiaban en su propia capacidad y Dios no tiene cómo usarlos. Y ellos terminaron rechazando al Hijo de Dios para salvar primeramente a la casa de Israel. Entonces, usando este paño de fondo, yo no voy a hablar todo el mensaje del número 36. Yo voy a entrar ya en el mensaje 37, que comienza en el versículo 21. Vamos a ver el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No sé si ustedes consiguieron percibir el paño de fondo que yo pinté para ustedes, para que ustedes recuerden del mensaje anterior, para poder resaltar esta experiencia de la mujer cananea. La expresión, yo voy a usar una nota de la King James actualizada. La expresión cananea ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, solo aquí, solo en este versículo, usa la expresión cananea, la mujer cananea. Tiene que ver con los descendientes de los cananeos que Josué expulsó de Canaán, la tierra prometida, cuya civilización estaba establecida en la ciudad de Tiro. Por eso que la mujer cananea estaba en la ciudad de Tiro. Allí Jesús fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces Marcos llamaba a esta señora de griega. En el libro de Marcos, esta misma señora, esta misma mujer es llamada de mujer griega. Esto es mujer gentil, no era judía, era gentil, quiere decir helénica, por causa de su origen. Ciro Fenicia, Ciro Fenicia. Este era su origen. Esto está en Marcos capítulo 7, versículo 26. Vamos a leer. Vamos con calma. Marcos 7, 26. Marcos 7, 27. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces, hermanos, los cananeos que se establecieron después, que fueron expulsados por Josué, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, entonces ellos se quedaron habitando en la región de Tiro y Sidón. Ellos son de la raza Ciro-Fenicia. Eran de Fenicia. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Esto quiere decir, partiendo de allí, Jesús se retiró para los lados, la región de Tiro y Sidón. Quiere decir, Jesús, él, ya que los judíos no querían recibirlo, él entonces fue para Tiro y Sidón. Tiro y Sidón no es Israel. Tiro y Sidón eran donde estaban los fenicios, donde estaban los cananeos. Y los líderes religiosos arrogantes y justos a sus propios ojos, que se juzgaban servir a Dios correctamente según sus tradiciones, fueron expuestos por Jesús, que eran ciegos guiando a ciegos. Y el rechazo de ellos hizo que el rey se apartase aún más de ellos, yendo hasta Tiro y Sidón, una tierra de los gentiles. Entonces Tiro fue la capital de la antigua Fenicia, localizada en el actual Líbano. Para que ustedes tengan una idea, es el Líbano de hoy. Fue la capital de la antigua Fenicia, localizada en el actual Líbano, en la costa del mar Mediterráneo, cerca de 30 kilómetros de Sidón. Tiro y Sidón son ciudades próximas, 30 kilómetros de distancia, a 80 kilómetros de Beirut. Esta es la localización de hoy, 80 kilómetros de Beirut.
Una mujer cananea entonces gritaba. Es así, ¿no? Ella entonces comenzó a suplicar. Vamos a leer. Vamos a volver a Mateos 15. Es muy interesante estos registros. Si usted no tiene revelación, usted piensa que es meramente un registro de sucesos, pero no. Aquí hay revelaciones. Entonces aquí dice así: he aquí una mujer cananea que vino de aquella región, clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Está perturbando, quiere decir, ¿saben por qué? Porque cuando esta mujer llamó a Jesús de Señor, ella reconocía la divinidad de Cristo. Ella reconocía a Jesús como el Cristo y su divinidad. Él era Dios. Pero la expresión hijo de David no podía ser usado por los gentiles, porque la expresión hijo de David era una expresión usada solamente por los judíos para decir específicamente con relación al Mesías, a Cristo que vendría. El hijo de David era usado para el Mesías, para el Cristo que ellos aguardan hasta el día de hoy, que en verdad Jesús ya vino. Entonces, por eso que los discípulos no estaban aguantando. Esta mujer no sabe lo que está diciendo. Esta mujer, por un lado, reconoce a Jesús como Señor, como Dios, pero por otro lado, clamaba hijo de David. Ella no tiene derecho de clamar hijo de David porque ella no es una judía, no hace parte del pueblo judío. Entonces, porque el pueblo judío es quien aguarda la venida del Mesías y no los gentiles. Entonces los discípulos no aguantaban esto. Podemos despedirla. ¿Y Jesús qué le respondió? Vamos a ver. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarles un poco a ustedes. Oh Señor Jesús. Jesús, él decía: yo no fui enviado sino a las ovejas de Israel. Entonces vamos a mirar en Mateos 10, versículo 6. Mateos 10, versículo 6, cuando él dio instrucciones a los 12 apóstoles que él envió. Aquí dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la primer mención de Cristo era venir aquí en la tierra, salvar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Él vino para esto, para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel era la propiedad de Dios. Esto está en Éxodo 19, versículo 5. Vamos a mirar. Éxodo 19, versículo 5. Ustedes recuerdan este versículo, ¿no? Versículo 4 dice así: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía, pero yo los escogí a ustedes para ser mi pueblo. Ustedes son mi propiedad exclusiva, peculiar. Si ustedes guardan mi palabra, oír diligentemente y guardar mi pacto. Por eso, hermanos, Dios envió a Jesús para primeramente salvar
a los de la casa de Israel, porque ellos son de propiedad exclusiva, peculiar de Dios. Sin embargo, este pueblo no lo recibió. Juan, capítulo 1, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, ¿cómo nos dice? ¿Cómo dice? Versículo 10 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto se refiere a los gentiles. A los suyos vino. Ellos deberían conocerlo, porque él era suyo, de su propiedad. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, no solamente el mundo no lo recibió, ni hasta su pueblo que fue escogido para ser propiedad exclusiva de Dios, también no lo recibió. Entonces, ya que los hijos despreciaron al pan que descendió del cielo, enviado por el Padre. Vamos a ver, Juan 6, versículo 32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿quién era el pan? Que Jesús habló que el pan era para los hijos. Los hijos del dueño de la propiedad de este pueblo. Era el mismo Jesús. Jesús entonces era el pan del cielo que el Padre envió para dar a su propio pueblo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús fue enviado por el Padre, no para fundar otra religión, ya que la religión judía se tornó una religión muerta, ya no producía nada. Entonces Jesús vino para mostrar realmente qué vino a hacer. Él fue enviado por el Padre como el pan de Dios es para dar vida al mundo. Él vino para dar vida al mundo. Ahí en el versículo 38, porque yo descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda ninguno de todos los que me dio. Por el contrario, yo lo resucitaré en el día postrero. De hecho, la voluntad de mi Padre es que todo el que viene al Hijo, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces Jesús es el pan que descendió del cielo, que el Padre envió para dar vida al hombre, vida al mundo, primeramente para la casa de Israel. Pero hermanos, pero los hijos despreciaron al pan, los hijos rechazaron al pan, los líderes de entre los hijos, ellos blasfemaron contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, diciendo que no solo rechazaban a Él como el Cristo, sino rechazaban a Él, no reconociéndolo, diciendo que expulsaba a los demonios por Belcebú. Ya que, hermanos, yo quiero explicarles a ustedes, ya que los hijos despreciaron al pan que descendió sobre la mesa para que los hijos coman. Los hijos echaron el pan y cayó de la mesa. Entonces los perrillos ahora tienen derecho a comer. Este es el sentido. Esta palabra perrillos aquí en griego es en el sentido de perros. Perrillos, como en algunas versiones del griego, con arión, que significa pequeños perrillos. No son perros grandes, son perros domésticos, pequeños. Son perrillos del dueño de la casa. El dueño de la casa
era el hijo de Israel, pero los perros eran adoptados por el dueño de la casa, que estaban allí esperando la comida que cae de la mesa. Entonces, Jesús necesitaba dejar claro que la prioridad máxima de su misión era salvar a los judíos. Pero, por algún motivo, aquella señora griega, gentil, comprendió perfectamente el mensaje de Jesús y reverentemente usó, yo estoy leyendo una nota de King James actualizada, reverentemente usó la misma metáfora del Señor para reivindicar su espacio en el corazón compasivo de Cristo. Quiere decir, ya que los líderes del pueblo de Israel, ya que Él vino para los suyos y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron, no quisieron comer, no quisieron recibir este pan que vino del cielo, enviado por parte del Padre. Entonces, este pan fue rechazado y cayó al piso. ¿Y cayó al piso a dónde? Para Tiro y Sidón. Y no sé si ustedes entendieron. Canaán era la tierra santa de Israel. ¿Entendieron? La tierra buena de Canaán era la mesa. Espero que ustedes me entiendan. La buena tierra santa de Israel era la mesa sobre cual Cristo, como el pan que descendió del cielo, sería ofrecido a los hijos de Israel. Pero con el rechazo de los hijos de Israel, el pan salió de la mesa y terminó en Tiro y Sidón. Cuando Jesús fue a Tiro y Sidón, el pan ya salió de la mesa. ¿Ustedes entienden o no? Entonces, fuera de la mesa, esto proporcionó oportunidad a los gentiles que tengan parte de este pan. Nosotros aquí, por lo menos yo no soy judío, yo, gracias a Dios, por la misericordia de Dios y por el rechazo de los judíos, esta gracia llegó hasta nosotros. El pan salió de la mesa y vino a Tiro y Sidón. Entonces, esta mujer cananea representa a nosotros los gentiles que recibieron la gracia de poder recibir este pan que descendió del cielo, que vino de dar vida al mundo. Entonces, esta también es una lección para nosotros, hermanos. Como la iglesia en Filadelfia, nosotros aprendemos a nunca despreciar los tesoros de la palabra profética a nosotros concedido. Debemos dedicar nuestro amor reverente a su palabra, como está en Isaías 66, versículo 2. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, queridos hermanos, a veces nosotros vemos la palabra profética funcionar, nosotros vemos la palabra profética recibida por nosotros con simplicidad y obediencia, y las cosas funcionan. El Espíritu coopera, milagros y señales comienzan a suceder, la iglesia avanza, los hermanos entonces comienzan todos a predicar el Evangelio, cuidar de las personas, pero existe un peligro. Si usted pasa tiempos y tiempo de esta manera, usted puede, poco a poco, usted no le da tanto valor a esta palabra. Usted puede no estar más acompañando como usted acompañaba antes. Usted no perdía un mensaje, usted no perdía una live. Y de repente usted ya desprecia, yo no tengo más tiempo, tengo otras cosas para hacer, y usted comienza a dejar de acompañar. Y esto es un principio, que usted no le dé valor a lo que el Señor le está presentando sobre la mesa como un pan. Y nosotros no podemos despreciar este pan, porque si despreciamos el pan que el Señor con tanto cariño da a la iglesia en Filadelfia, Dios le va a dar a otros. Y nosotros vamos a perder la gracia, vamos a perder la bendición. Por eso, hermanos, yo le estoy alertando a todos. Nunca podemos estar satisfechos con nuestra condición. Nosotros tenemos que estar, por un lado, alegres, contentos con todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, por medio de la palabra profética. El colportaje dinámico está haciendo la palabra del Evangelio del Reino conocida
en todo el mundo. Y también el Avanza Joven está agregando tantos jóvenes, adolescentes y niños para la predicación del Evangelio y cuidando de los jóvenes. Y las mujeres en la iglesia están teniendo una red de cuidado, agregando más mujeres y cuidando y edificando estas mujeres en la iglesia. Y nosotros tenemos la red de cuidado de la iglesia. Nosotros tenemos la red de cuidado de los hombres, de los jóvenes, de los niños. Y nosotros tenemos el colportaje dinámico por hora y por oportunidad. Y muchas cosas están sucediendo entre nosotros, muchos contactos están siendo cuidados, están siendo agregados a la vida de la iglesia como nunca sucedió en medio nuestro. Pero hermanos, nosotros podemos acostumbrarnos con esta prosperidad, acostumbrarnos con toda esta bendición, y nosotros con el tiempo dejamos de dedicar nuestro amor reverente a su palabra. Entonces yo le estoy alertando de antemano. Yo sé que no está sucediendo, pero puede suceder. Entonces no vamos nunca a despreciar el pan que Dios nos dio a nosotros. Por eso, hermanos, que Andrés Miller, él dice que para la iglesia en Filadelfia fueron destrabados los tesoros de la palabra profética. Él considera la palabra profética como un tesoro, y nosotros necesitamos valorar tesoros. Estos tesoros realmente son tesoros. Semana tras semana el Señor ha traído tanta revelación, y todas estas revelaciones no son solamente para conocimiento bíblico, sino para la práctica. Esto está llevando a la iglesia adelante. La iglesia está ganando salud, vitalidad, cuidando de las personas, edificando la iglesia. Este es el objetivo de Dios. Muy bien. Versículo 28. Vamos a volver a Mateos 15. Versículo 28. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, es tan importante. La palabra de Dios es tan importante porque en la palabra de Dios está su autoridad. La palabra de Dios es la que hace que las cosas sucedan. Cuando el Señor le dijo a ella: tu fe es grande, es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue socorrida, se sanó inmediatamente. Entonces, hermanos, no desprecien nunca la palabra que el Señor está hablando con nosotros, porque es la palabra. Cuando usted aplica con simplicidad su fe, es que esta palabra realiza inmediatamente la obra. Entonces, oh Señor Jesús, vamos para la segunda multiplicación de panes, del versículo... Sí, eso. Voy a leer desde el versículo 29. Pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercaron mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De esta manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, entonces, primero, yo quiero comentar, por causa del rechazo de los líderes religiosos, Jesús entonces no fue a Jerusalén, que era el centro religioso de donde vinieron los fariseos y los escribas al comienzo del capítulo 15, para sanar a los religiosos en Jerusalén. Él no fue allí, pues el corazón de ellos estaba endurecido. Entonces no tenía sentido que Jesús vaya en cuanto ellos no tenían un corazón quebrantado. Por eso, hermano, es tan importante nosotros mantener nuestro corazón siempre
siempre quebrantado, en el momento que yo creo que yo tengo, que yo soy, que yo confío en mí mismo, que yo soy justo, nuestro corazón ya está endurecido, no tiene cómo recibir la revelación de la palabra, no tiene más cómo recibir la palabra de Dios. Esto está en Mateo 13. ¿Recuerdan cuando nosotros leímos la palabra del sembrador? Mateo 13, versículo 15. Vamos a mirar. Señor Jesús. Voy a leer desde el versículo 14. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Un corazón endurecido, hermanos, hace con que los oídos de ellos no oigan, los ojos no consiguen ver. Esto hace con que en ellos no entiendan la palabra. Hermanos, gracias a Dios, nosotros queremos continuar recibiendo la palabra del Señor y entender lo que el Señor está hablando a la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que mantener este corazón simple, este corazón quebrantado, un espíritu contrito, un espíritu arrepentido. Esta es la condición para que nosotros entendamos. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es hecha por medio nuestro. Y nosotros nos alegramos, ¿no es así? Cuando nosotros pasamos a entender la palabra de Dios, la revelación de Dios, el pueblo está alegre, nosotros estamos alegres. Cuando Esdras, el escriba, él leyó al pueblo la ley, el libro de la ley, y los levitas pasaron a explicar el libro de la ley, y el pueblo entendió. Cuando después de haber sido reedificado el templo, y ellos, el pueblo, entonces entendieron lo que leían, y el pueblo se alegró. Hermanos, hoy es lo mismo. Gracias a Dios, hoy no es más como en el tiempo de los valdenses. En el tiempo de los valdenses, ellos no tenían una Biblia pública. La Biblia no era pública. La Biblia era solamente en latín, solamente para el clero. El pueblo no tenía acceso a la lectura de la Biblia y no tenía la traducción a su lengua. Y Pedro Baldo contrató personas para traducir la Biblia en el lenguaje del pueblo, en la lengua del pueblo, para que el pueblo pudiese entender. Y como él no tenía permiso del clero para leer la Biblia, traducir la Biblia y distribuirla, entonces él hizo colportaje ya en aquel tiempo a escondidas. Entonces él pagó a algunos copistas para que copien aquello que fue traducido al lenguaje del pueblo, y con aquello ellos sacaban copias, hacían copias y colocaban dentro de una cartera en el interior de su túnica, de su ropa, y ellos salían a hacer sus negocios y predicaban el evangelio con la palabra. Esto, hermanos, es fabuloso, es excepcional. En el tiempo que era prohibido divulgar la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, los valdenses hicieron este trabajo, y nosotros, en verdad, ellos fueron nuestros antecesores. Nosotros hoy estamos en esta línea. Nuestros colportores están haciendo un trabajo fabuloso. Por un lado, la Biblia hoy está disponible a todos. La Biblia no es prohibida hoy. Todos pueden comprar su Biblia. Pero ¿cuántos entienden lo que leen? Gracias a Dios, Dios ha dado a su iglesia, la iglesia en Filadelfia, la revelación de la palabra. Y esta revelación de la palabra hace con que nosotros comprendamos lo que leemos. Esto nos alegra. Esto hace con que nuestra vida tenga sentido. Nosotros sabemos para dónde estamos yendo. Sabemos que la iglesia está avanzando, está yendo realmente en dirección a la conclusión de esta era.
muchas personas están siendo salvas, están siendo libertas de la esclavitud del yugo de este mundo, y muchas personas están siendo traídas a la iglesia, están siendo cuidadas, hermanos. Esto es fabuloso. Entonces, hoy nosotros no necesitamos distribuir la Biblia porque la Biblia ya es pública. Todos pueden comprar la Biblia, todos pueden leer la Biblia. Hoy el problema es entender la Biblia. Muchas personas no entienden la Biblia, no entienden lo que leen. Entonces, gracias a Dios, Dios ha confiado la palabra profética a la iglesia en Filadelfia. Nosotros somos pocos. Nosotros somos la pequeña manada, el pequeño rebaño. Nosotros no somos tan numerosos como nos gustaría ser, pero gracias a Dios, al Padre le agradó darnos su reino. Entonces, con estos pocos, el pequeño rebaño, la pequeña manada, los pocos en el pequeño rebaño, Dios está haciendo un trabajo de multiplicación. Nosotros tenemos pocos panes, pocos peces, pero cuando entregamos a la mano del Espíritu, los 7 Espíritus en esta era final de Apocalipsis, está multiplicando esta palabra profética para muchas y muchas personas. En estos cortos 3 años, yo no canso de repetir, desde el 2019 hasta el final del 2021, este año, nosotros hemos distribuido más de 6.500.000 libros. Hermanos, esto es fantástico. Esto es un milagro de milagros. El Señor usó una pequeña manada, un pequeño rebaño para hacer este trabajo fabuloso. Si el Señor no pusiese la mano sobre esto, nada sucedería. Entonces, gracias a Dios, nosotros podemos mantenernos humildes, continuar con un corazón quebrantado y amar la palabra profética. El Señor va a continuar usándonos como canales para salvar a las personas, predicando el Evangelio. Puedo orar por usted a través de los libros distribuidos el año que viene. Yo creo que nosotros vamos a aumentar nuestra producción de los colportores dinámicos, porque solo el CEAP de Pará ya produjo 41 colportores dinámicos del CEAP. Entonces fueron agregados 41 a los 300 que estaban actuando. Imaginen otros CEAPs, tenemos varios CEAPs. Yo creo que este número va a ser más o menos 400 colportores para 2022. Y yo creo que vamos a distribuir más de 4 millones, entre 4 y 5 millones de libros solo en 2022. Entonces, todos estos millones de libros distribuidos, algunas semillas van a brotar y van a venir para la iglesia, para la red de cuidado, y nosotros somos traídos para material de construcción de la iglesia. Y aún aquellas semillas que no broten, hermanos, van a quedar millones y millones de libros para la gran tribulación. En la gran tribulación nosotros creemos que el desierto que está profetizado en Apocalipsis 12, el desierto será América del Sur. Y en aquel tiempo, hermanos, no habrá más profetas. ¿Quién va a profetizar en aquel tiempo? Solamente Moisés y Elías volverán aquí para animar a su pueblo. Entonces, la palabra profética que quede registrado en los libros, los millones de libros que nuestros colportores y los hermanos de la iglesia están distribuyendo, hermanos, van a quedar para alimento de la mujer que huyó de la gran tribulación y viene al desierto. Este desierto para nosotros es América del Sur, es su propio lugar, el lugar de la mujer. Este lugar va a tener alimento. Millones y millones de libros van a estar aquí para alimentar a este pueblo. Por eso, hermanos, lo que está sucediendo entre nosotros no es algo pequeño, es algo grande. Por eso vamos a seguir con simplicidad, con corazón quebrantado, nunca creer que nosotros, por nuestra capacidad de hacer algo, no tenemos capacidad de hacer esto. Todo viene de Dios. Nosotros damos la condición al Señor para que el Señor pueda trabajar. Entonces, oh Señor Jesús,
Oh Señor Jesús. Galilea Galilea era un lugar de población mixta, compuesta. Estoy leyendo una nota de la versión Restauración. ¿Por qué él fue a Galilea? Galilea, una compuesta de judíos y gentiles, población mixta. Por eso era llamada de Galilea de los gentiles. Vamos a mirar Mateos 4:15. Ya leímos sobre esto. Mateos 4:15, que dice así: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. No es que Galilea se situase fuera de la tierra de Israel, sino que allí había una población mixta, muchos gentiles y muchos judíos. Entonces, era Galilea. Galilea era un lugar despreciado por los judíos de Jerusalén, por los judíos ortodoxos. Esto está en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 41. Juan 7, 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Quiere decir, de Galilea no puede salir cosas buenas. Versículo 52. Respondiendo y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces Galilea era un lugar despreciado por los judíos ortodoxos, por los fariseos, por los escribas, por los que se juzgaban, los líderes de los judíos. Y el monte, él fue al monte. Vamos a volver. Mateos 15. Mateos 15. Él dijo así: subiendo al monte, se sentó allí. Entonces, este monte, yo voy a leer una versión de la King James actualizada. El monte era una subida para la planicie detrás de Capernaum. Usted recuerda de Capernaum, donde Jesús salió de Nazaret y fue a vivir en Capernaum. En el sentido, quien sube del mar de Galilea. En este lugar Jesús acostumbraba a predicar, enseñar y sanar a las muchas personas que siempre lo buscaban. El mismo lugar donde él predicó, llamado Sermón del Monte, que está en Mateo 5, versículo 1. Esta es una nota de la King James actualizada. Entonces, las muchas multitudes trajeron a los enfermos a los pies de Jesús. Él los sanó. El pueblo se maravilló al ver que los mudos hablaban, los cojos recobraban, andaban, y los ciegos veían. Entonces glorificaban al Dios de Israel. Este es el versículo que yo leí. ¿Esto prueba qué? Esto prueba la divinidad de Cristo, porque son milagros, señales y prodigios que el mismo Dios realizaba por intermedio de Jesús, el Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Dónde está esto? Esto está en Hechos capítulo 2, 22. Si Él no fuese Cristo, Él no realizaría estas cosas. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿Cómo Jesús es aprobado por Dios? ¿Cómo Jesús era aprobado, mostrado, manifestado, aprobado como Cristo, como el Mesías? ¿Cómo Dios aprueba a Jesús como el Mesías? Es con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, cuando Dios realiza por medio de alguien, esto prueba que este alguien fue enviado por Dios.
¿Está bien? Entonces, gracias a Dios, en estos últimos 4 o 5 años, muchas señales y milagros nos han acompañado. La iglesia no está, gracias a Dios, no está haciendo cosas propias. La iglesia está simplemente ejecutando la orden de Dios por medio de la palabra, y las señales, los milagros, los prodigios están sucediendo. Muchas personas están siendo salvas en las calles, muchas personas están librándose de las enfermedades, de los suicidios, de los problemas en el matrimonio, problemas sociales, padre e hijos. Quiere decir, gracias a Dios, estas señales y milagros prueban que es Dios quien está realizándolo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, entonces, vamos. Yo quiero decirles algo a ustedes. Jesús, Él no necesitaba estar haciendo esto, estar preocupándose solamente en sanar, pero Jesús, Él tenía un corazón complaciente y un corazón de compasión. Jesús, Él tenía compasión por los hombres. Él tenía empatía. Él ejercitaba la empatía para los hombres. Él sabía lo que está sucediendo con los hombres, con la esclavitud de Satanás, con la esclavitud de este mundo. Todos están como ovejas sin pastor. Todas estas ovejas están afligidas. Estas ovejas están cansadas, exhaustas. Algunas no aguantan más continuar en esta caminata en la tierra. Entonces, gracias a Dios, Dios nos está enviando, como en aquel tiempo Jesús iba hasta el pueblo para sanarlo. Hoy el Señor está mandando a su iglesia para salir a sanar. Por eso, hermanos, no vamos a perder la oportunidad. Si usted va a un restaurante, a un restaurante para colocar gasolina en algún puesto, si va a comprar pan, no olvide, usted puede llevar esta vida a la vida de las personas. Usted va a decir, no tengo capacidad de predicar, nunca prediqué. Usted simplemente puede, siguiendo la palabra que Dios dio a la iglesia, deje escapar de su boca esta frase: ¿puedo orar por usted? Deje que el resto al Espíritu. El Espíritu va a trabajar. Entonces usted va a percibir que usted puede ser este canal, aunque se juzgue tímido, aunque usted se crea incapaz de hacer este trabajo, pero Dios va a capacitarte, y usted va a atraer también a estas personas para cuidar. Anota, habla a estas personas que están necesitadas, que necesitan cuidado. Dígale que la iglesia tiene este cuidado. Si la iglesia puede continuar cuidando de estas personas, claro que la gran mayoría va a pedir ayuda. Entonces usted anota, traiga este nombre a la red de cuidado, y la iglesia va a cuidar, y nosotros vamos a edificar la iglesia con estos materiales de construcción para la iglesia. Entonces, hermanos, no endurezca su corazón. En las calles hay tantas personas que necesitan ayuda. Están exhaustas, están afligidas, no saben qué hacer. Y usted tiene el camino de la salvación. Vamos a salvar a estas personas. Versículo 32. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Hermanos, Jesús, Él tuvo compasión de estas personas que hacía 3 días que lo seguían y no tenían lugar para comer. Lo que ellos trajeron en sus mochilas, ya no había más provisión para comer. Entonces Jesús estaba preocupado con ellos, y Él no quería despedirlos en ayuno. Entonces los discípulos parece que no aprendieron con la primera multiplicación de los panes que Jesús era capaz de alimentar a la multitud.
Jesús es capaz. Entonces Dios quiere usar, aparentemente, usted. ¿Quién es usted para poder saciar la necesidad, la sed de la multitud, el hambre de la multitud? ¿Quién es usted? Usted es muy pequeño para hacer este trabajo, pero hermanos, el Señor quiere justamente usarnos a nosotros, que nosotros tenemos pocas cosas. Tenemos que aprender entonces que si nosotros con un corazón quebrantado ofrecemos a Dios lo poco que nosotros tenemos para que Dios realice su obra, aunque sea poco para atender su necesidad. Eran 5 panes y 2 peces, y aquí son 7 panes y algunos peces. Pececillos que son. Son sardinas, son peces pequeños. Nosotros no tenemos muchas cosas, no tenemos cosas que ofrecer, pero hermanos, Jesús mandó al pueblo que se siente en el suelo. Esto quiere decir que en la primera multiplicación de panes, Jesús mandó, organizó las filas para poder hacer la distribución. Esto nos muestra que Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de desorganización. Por eso en la iglesia tenemos más de 4 años predicados sobre entusiasmo, excelencia en el servicio. Gracias a Dios, muchas iglesias hoy están alcanzando una excelencia en el servicio práctico. ¿Para qué? No es solo para mostrar que nosotros sabemos hacer las cosas, nosotros sabemos organizar los eventos, las reuniones. No, todo esto es para que la palabra de Dios como pan pueda ser distribuida entre el pueblo con orden. Entonces, gracias a Dios en la iglesia hoy nosotros tenemos diversos servicios. Aún yo pido a los hermanos que presten atención a esto. Todos los servicios en la iglesia tienen que tener excelencia. No es para ganar aplausos. Esta excelencia en los servicios, hermanos, es para distribuir panes. Nosotros estamos aquí para distribuir panes para que todos sean saciados. Entonces Jesús que tomó lo poco que los discípulos tenían, vamos a mirar aquí como dice, y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, versículo 36, y tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Entonces, vea lo que Dios hace así, Jesús hace así. Él pide a los discípulos que alimenten, y le pregunta a los discípulos, ¿qué tienen ustedes? Jesús, Él no hizo surgir de la nada los panes y los peces. Él usó lo que los discípulos tenían. Lo que los discípulos tenían es lo que nosotros tenemos, lo que la iglesia tiene. Entonces vamos a ofrecer al Señor, hermanos, lo poco que tenemos. Y Él va a bendecir, Él va a dar gracia, Él va a devolver en nuestras manos. Y el milagro va a suceder cuando nosotros distribuimos. No es que Dios va a hacer milagros sin nosotros, fuera de nosotros. No, siempre por medio de nosotros. Entonces nosotros como la iglesia, nosotros ofrecemos al Señor lo poco que nosotros tenemos. Poco, puedo orar por usted, usted quiere ser cuidado, tenemos la red de cuidado. Entonces, lo poco que tenemos, nosotros presentamos y Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer grandes milagros y ha sucedido todos los días. Yo recibo noticias y milagros sobre milagros. Entonces que el Señor pueda continuar usando su iglesia. ¿Está bien? Entonces, versículo 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. En la primera multiplicación de panes fueron 12 cestas llenas, y aquí son 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres. La otra oportunidad fue 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, ¿cómo estos 7 panes y pocos pececillos consiguieron alimentar 4,000 hombres, sin contar niños y mujeres? Por eso, hermanos,
Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hermanos, despidiendo a las multitudes, este lugar de Magdala eran las regiones de Dagmaluta. Esto está en Marcos 8, versículo 10. Marcos capítulo 8, versículo 10. Y luego, versículo 9, solo para confirmar que era la misma multiplicación de panes. Eran los que comieron como 4,000 y despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta era la ciudad de María Magdalena, que estaba entre Tiarides y Cafarnaúm. Esta es una nota de la King James actualizadas. Queridos hermanos, voy a terminar por aquí. Yo quiero reforzar que nosotros en el camino del reino de los cielos, nosotros necesitamos tener siempre un espíritu contrito, siempre un espíritu arrepentido, un corazón quebrantado. Nosotros presentarnos delante de Dios como aquellos que confían en sí mismos, aquellos que se creen justos a sus propios ojos. Así, hermanos, nosotros no le damos camino que Dios actúe. Dios quiere actuar a través de nosotros. Dios es omnipotente, Él es extremadamente poderoso, Él no necesita de nuestro poder, de nuestra capacidad, Él solo necesita de que nosotros le demos condiciones para que Él actúe. Estas condiciones para que Él actúe es pedir misericordia. No es nosotros querer hacer sacrificios para Él. Por eso dice, sacrificio no quiero, lo que quiero es misericordia. Él quiere ejercer misericordia, usar estos canales de misericordia para poder Dios hacer grandes obras. Y nosotros necesitamos ser fieles al Señor, presentar siempre lo poco que tenemos. Por eso, hermanos, usted nunca salió en la calle, usted nunca predicó el Evangelio, ¿saben? Hoy nosotros tenemos un camino tan fácil. Dios nos dio esta frase, puedo orar por usted. Pruebe a hacer esto, pruebe a hacer esto. Usted va a ver que usted puede bendecir a las personas. Usted puede, con pocos panes y pocos peces, usted puede alimentar a multitudes. Entonces, no confíe en el poder dentro que está de usted. No usted no tiene la capacidad. Pero si usted ofrece al Señor lo poco que usted tiene, el Señor va a bendecir. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a llenar, alimentar a muchas personas en su día a día. Nuestro objetivo final, hermanos, es traer a estas personas que tienen un corazón quebrantado como nosotros, un espíritu contrito. Nosotros traemos a estas personas ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, porque la iglesia es la realidad del reino de los cielos y nosotros vamos a edificar la iglesia para traer el reino de Dios de regreso aquí en la tierra, expulsando al reino de las tinieblas, y nosotros vamos a recibir a nuestro Señor. Nosotros vamos a ser aquel hijo varón que va a ser arrebatado antes de la gran tribulación para el tercer cielo, al trono de Dios. Que el Señor bendiga a todos ustedes, que el Señor haga de nosotros estos fieles, que a través de nosotros Dios pueda operar milagros, prodigios y señales para salvar a muchas personas y cerrar esta era. Jesús es el Señor. Amén.